contar esta historia? ¿Desde dónde? Este recorte subjetivo se aprovecha de una ocasión muy especial. Se cumplen 170 años de la creación de la Constitución Nacional, la organización base que comenzó a regular nuestras vidas. Pero, ¿cómo se llegó a que tengamos nuestra Constitución? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Para qué sirvió? La materialización de este acuerdo macro es el resultado de muchas cosas. Los historiadores coinciden en la necesidad de una organización política y ciudadana. Claro que para llegar a ese consenso hubo batallas, muertes, pactos y personalidades que de alguna manera moldearon la Constitución de 1853. No podemos afirmar que estamos, para mediados del siglo XIX, ante un Estado argentino, ni ante una idea de Argentina. Eso va a trasladarse, a derivarse azarosa, complejamente y sin una definición de principio a fin, como si fuera el logro de un objetivo, durante la segunda mitad del siglo XIX. Y probablemente el punto de partida sea esta temática que estamos abordando. Para poner en contexto y en número, según datos oficiales, cabe mencionar que entre 1820 y 1861 hubo 245 enfrentamientos militares en el territorio en donde murieron alrededor de 25.000 personas. Eso sin contar mujeres, pueblos originarios y personas esclavizadas. En ese recorrido por la conformación de un Estado nacional fueron emergiendo caudillos, se fue delimitando también geopolíticamente el territorio nacional y también, tras sangrientas batallas, se fueron generando acuerdos, esos pactos preexistentes que de alguna manera fueron moldeando la Constitución Nacional de 1853. Si torpemente pasáramos por un embudo todo esto, el resultado daría cuenta de una precaria pero corajuda idea de Estado nacional organizado, que fue gestando la Confederación Argentina, pero en la que Buenos Aires no estaba tan de acuerdo, ya que, pese a perder la batalla de Caseros contra la Confederación, no aceptó las condiciones que promovía la nueva organización nacional y se escindió del resto, conformando así su propio Estado. Las figuras representativas de esta división fueron Justo José de Urquiza por la Confederación y Juan Manuel de Rosas por Buenos Aires. Definida la batalla de Caseros, se avanza hacia el Acuerdo de San Nicolás, con la promoción a partir de ahí de diputados constituyentes que van a dar forma a la Asamblea Constituyente, cuya sede va a ser Santa Fe / Paraná en 1853. El 1 de mayo es el momento de la promulgación, pero lo interesante de este punto es que para septiembre de 1852, o sea, aproximadamente 8 meses antes de la promulgación de la Constitución, las diputaciones por Buenos Aires son retiradas por esta provincia, que pasa a escindirse del resto, constituyéndose en un Estado provincial o directamente en un Estado. Urquiza pensó que desde la ciudad de Paraná y el papel que jugaba Entre Ríos como elemento convocante del resto de las provincias, podía ser el inicio entonces de este nuevo país unido, organizado. Los constituyentes llegaron a Santa Fe custodiados por soldados, una Santa Fe colonial, con poco más de 5.000 habitantes. Pero, ¿por qué Santa Fe y Paraná? Bueno, Paraná y Santa Fe tienen sobre todo Santa Fe, tiene una presencia equidistante respecto de las tensiones entre Buenos Aires y el resto de los espacios territorianos que acabo de mencionar. Es importantísimo preguntarse esto de por qué Paraná y por qué Santa Fe, o al revés, por lo siguiente, pues
Lo que hoy llamamos Chaco, la provincia del Chaco, lo que hoy llamamos Formosa, Misiones, en ese momento todavía no está absolutamente contenido por el avance de este incipiente fenómeno de unificación, y menos aún el espacio norpatagónico y surpatagónico. Entonces, en términos territoriales, lo que cualquiera de nosotras y nosotros tenemos en la cabeza acerca del mapa de la República Argentina queda reducido al centro norte. Y en ese equilibrio Santa Fe ocupaba un lugar estratégico. Y a la vez Paraná ocupa otro lugar estratégico por ser sede de la capital de quien ha sido el general victorioso de la batalla de Caseros, que es Urquiza. Entonces hay una cuestión de geoestrategia, si se podría decir, y otra cuestión de peso político que conducen entre ambos a situar a Santa Fe y a Paraná como referencias. 24 constituyentes representaron a 13 de las 14 provincias. Durante las 11 sesiones de la Asamblea Constituyente se tuvieron en cuenta una serie de documentos. El libro Bases y Punto de Partida para la Organización Nacional de Alberti, que cuenta con un proyecto de constitución, y la Constitución de los Estados Unidos como los más representativos. Se adoptó la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Se estableció la división de poderes y, en cumplimiento de los pactos preexistentes, tuvo como objetivo constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. El relato histórico se olvidó de un dato que hoy es imposible obviar: las mujeres. Su rol fue determinante en la construcción de la patria y en la conformación de un suelo mejor para sus habitantes. Hoy sabemos que esa participación fue activa, valiente y esencial, incluso en el campo de batalla. Cuando fue necesario tomamos un fusil y disparamos con la fuerza y la valentía de los veteranos. Fuimos la semilla de todos los pueblos de nuestra nación. Sin embargo, por el color de nuestra piel, nuestro origen social o nuestra simple condición de mujer, fuimos ignorados por las páginas de nuestra historia. Y si la patria tuvo padres, también podemos decir que tuvo muchas madres. Los distintos eventos que se sucedían desde lo militar y desde lo político en el enfrentamiento con Buenos Aires y su idea de no participar en la Confederación Argentina fue desgastando este proyecto. En esos pocos años se empezó a notar que sin el flujo de fondos que provenía de la aduana de Buenos Aires no bastaban con los aportes económicos que las provincias generaban, ni incluso de la propia fortuna de Urquiza. Recién ahí está, si vale la expresión, el esqueleto de un Estado central. Todavía no hay una idea de nación argentina, hay que construirla. Y todavía no están dadas las formas, las institucionalidades, las materialidades propias que constituyen un Estado. La Confederación sigue siendo una referencia ineludible a la hora de hablar de la historia de nuestra nación y sobre todo en esa etapa de organización. Muchas veces creo yo que desde la historia contada desde Buenos Aires es omitida, intencionadamente también. Incluso nosotros aquí en Paraná lo vivimos permanentemente en el sentido de que todas las construcciones arquitectónicas de la Confederación Argentina, al pasar a propiedad del Estado Nacional, o sea, Buenos Aires, luego de lo que fue el quiebre de Pavón, con el paso del tiempo y sobre todo en la primera etapa del siglo XX, fueron demolidas como una manera de borrar cualquier vestigio que recordara
aquella época dorada en donde la capital de la nación fue la ciudad de Paraná. La Constitución de 1853 estableció un acuerdo político y social fundamental, las condiciones básicas para comenzar a construir una nación. Quizás hoy, 170 años después, sea indispensable otro acuerdo político y social, ya no para construir una nación, sino para intentar no destruirla.